Aleluya. Sí, yo sé que esa palabra, hermanos, si a mí, imagínense, esta palabra a mí me transformó. Miren, le voy a decir cuánto tuve para hacerla. Como 2 semanas, hermano. Casi nunca me ha costado. Yo le pido la palabra del Señor. Dios, voy a tal lado. Necesito una palabra para este pueblo. Mire, hermano, ¿saben por qué me quedé hasta las 4 de la mañana ayer? Porque no lo había completado. No porque no quería, sino porque no me la había dado Dios todavía completa como yo quería. Y ayer, hermano, empecé a buscar al Señor. Señor, mañana tengo que ir. Todavía no lo tengo. Señor, y el Señor a veces quiere que uno haga sacrificios. Mire, hermano, tuve que quedarme hasta las 4 de la mañana, hermano, hasta que el Señor quiso hacerlo. Por eso les digo que Él se mueve soberanamente. Yo no puedo decirle, dame la palabra hoy. No, hay veces que yo llego, leo la palabra, la busco y no me da nada. Pero hay momentos de que, ¡pum!, esta es la palabra. Entonces, es una palabra, hermanos, que el Señor me ha dado para ustedes en esta noche. Él sabe por qué la da, hermanos. Él no da la palabra en vano. Él sabe por qué la da. Algo de lo que yo puedo estar seguro, hermano, que en todas las iglesias hay instrumentos de Dios. ¿Ok? Y que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios más que todo. Bueno, vamos a orarle al Señor para que nos siga dando la palabra en esta noche y que nos siga ayudando y que ustedes y yo podamos abrir nuestro conocimiento aún mejor y podamos aún entender mejor la palabra. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Padre mío, porque tú nos has dado la oportunidad de servirte. Pero nosotros, Señor, te queremos a ti. Por eso en este momento te pedimos que nos ayudes, que nos dé discernimiento, que nos dé, Padre mío, entendimiento. Abre nuestro entendimiento en esta noche para poder comprender aún mejor tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre mío, que tú seas, Señor, tocando los corazones, que la palabra que tú diste a tu pueblo en esta noche, cada uno de ellos se la lleve en el corazón y la ponga por obra, para que su salvación y mi salvación la mantengamos segura en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden sentarse, hermano. Como hablamos en la introducción, pues estuvimos hablando de los frutos, estuvimos hablando de los dones, estuvimos viendo el primer pilar que fue un rey muy usado de Dios, pero que no conocía a Dios. Entonces hemos aprendido que en el primer pilar que conocer a Dios es lo primordial, antes que cualquier cosa, y que podemos pedir los frutos. Y los frutos serán dados, porque los frutos del Espíritu son para todo el que lo pide y para todo el que el Señor quiere darlo. Pero tenemos que pelear por los dones, pero tenemos que pelear por los frutos. Amén. Los dones son a todo el que lo pide, porque todos podemos tener los dones del Espíritu. El discernimiento de palabra, todo los dones del Espíritu. Pero los frutos son importantes. Tenemos que pelear por esos frutos. El segundo pilar, hermano, de esta noche es que cuando tú eres un instrumento y no lo conoces, haces tu voluntad. Pero cuando tú lo conoces y tú chocas con él, de persona a él, tú haces ya la voluntad de él. Por eso nos vamos a ir a Hechos capítulo 9. Yo lo voy a resumir un poco, hermanos, porque es una historia larga, pero quiero que vean algo importante en esa palabra, en esta noche. Hechos capítulo 9, pues ya todos saben, es la conversión de Saulo a Pablo.
¿Cuándo le damos un fuerte aplauso al Señor? Ese es más fuerte, porque es para Él. Aleluya. Bueno, convención de Saulo. Saulo, un gran instrumento. Voy a resumirlo, parafraseando con mis palabras, para que podamos avanzar un poco. Aleluya. Como todos sabemos, primero, antes de ser Pablo el apóstol, era Saulo de Tarso. Pero ¿quién era Saulo? Saulo era un hombre muy conocido en la palabra. Tuvo un gran maestro. Y todos sabemos que fue Gamaliel, un gran maestro en ese tiempo. Pero Pablo perseguía a los cristianos cuando era Saulo. Perseguía a los cristianos. ¿Quién nos da a entender eso? Primeramente, cuando Saulo perseguía a los cristianos, defendía sus ideales. Aleluya. No los de Dios. A veces nosotros queremos defender las cosas de Dios, pero de una forma errónea. Porque no podemos perseguir a nadie. Nosotros no estamos para perseguir. Nosotros estamos para ser perseguidos. Aleluya. Amén. No para perseguir. Porque quien tiene la verdad somos nosotros. Y quien va a ser perseguido por la verdad somos nosotros. Entonces Saulo persigue a los cristianos. Según él está haciendo las cosas bien. Pero él lo que tenía era religiosidad. Sabía la palabra, pero no conocía a Dios. Porque, vuelvo a repetir, nosotros no podemos perseguir a nadie. Nosotros en este tiempo no podemos señalar a nadie y decir, ese no sirve, ese. No, tenemos que traerlo. Tenemos que traer las personas que están del mundo al Señor. Pero Saulo de Tarso creía que él tenía la razón. Y en verdad estaba persiguiendo los verdaderos instrumentos de Dios. Estaba persiguiendo los discípulos de Jesús. Saulo presenció la muerte de muchos cristianos. Presenció la muerte de Esteban, un gran siervo, instrumento de Dios. Pero ¿qué pasaba por la cabeza de Saulo? Lo que pasa en este tiempo. Personas que no son instrumentos y tampoco conocen a Dios. Porque Saulo no estaba siendo instrumento para Dios ahí. Porque Dios no lo estaba usando como instrumento. Él estaba siendo usado por el diablo. Y tampoco conocía a Dios. O sea, él no tenía ninguna de las dos cosas siendo Saulo. Solo defendía sus ideales. Sus pensamientos. Sus ideas. No, que a mí me gusta cantar así, que a mí me gusta hacerlo así, aunque no venga la oración. No, que a mí me gusta cantar así, a mí me gusta subir los fines de semana, aunque no venga el ayuno. Esa es la forma de pensar mía. Pero ¿cuál es la forma de Dios? Papá, venga el ayuno, venga la oración y después adórenme. Entonces, Saulo estaba equivocado. Pero había un plan, Padre. Un gran plan. Entonces eso nos enseña que aunque no seamos instrumentos y aunque no conozcamos a Dios, Él tiene un plan para cada persona. Primero quiero decirles, hermanos, que aunque no seamos instrumentos y también nosotros no hacemos nada para Dios, llegará el tiempo donde será confrontado por Jesús, donde Él lo va a encontrar a usted soberanamente. Ahora usted tiene que pedirle a Dios que lo use, pedirle a Dios que le ayude a conocerlo, si usted no está siendo ni usado ni tampoco lo está conociendo. Si usted es visitante esta noche
usted puede pedirle al Señor que le enseñe a conocerlo. Y también puede decirle, yo quiero ser usado para tu gloria. Pero ¿qué pasa con Saulo? Él va camino a Damasco a perseguir a los cristianos. Pero ¿quién se le apareció en el camino? Nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tenía un plan para él. Cuando Pablo va en camino a Damasco, él es confrontado por el Señor. Y en pocas palabras le está diciendo, ¿qué estás haciendo contra mí? Porque quien toca los ungidos de Dios, lo toca a él. Entonces ahí podemos ver que no era instrumento de Dios. Él no estaba siendo instrumento de Dios siendo Saulo. Porque si no, Jesús no lo hubiera confrontado y parado. Era instrumento del diablo. Pero ¿qué pasó? Jesús lo necesitaba para un propósito. Para su propósito. ¿Y cuál era el propósito? Ser el maestro de los gentiles. Ser el que llevara la palabra a los reyes, a donde no podían llegar los otros discípulos. Pero quiero que leamos una parte de la palabra. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Cuando Jesús le dice a Ananías, le habla a Ananías por medio de visión, le dice que vaya donde Saulo, porque Saulo, después de ser chocado por la presencia de Jesús, ¿qué pasó con Saulo? Quedó ciego. Porque el Señor tenía que dejarlo ciego para hacerlo morir al mundo. Aleluya. Para que dejara de servirle al diablo. Amén. Para servirle a él. Amén. Por eso Saulo estuvo 3 días ciego. Estuvo en la casa de Judas, y donde dice Jehová, donde dice el Señor, Jesús le dice a Ananías que vaya a la calle de la derecha, que ahí va a encontrar una casa de Judas donde está Saulo. ¿Y qué pasó cuando llega? Dice: y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Aleluya. Ahí podemos ver la soberanía de Dios una vez más, que aunque Pablo no lo estaba buscando, él encontró al instrumento ideal que necesitaba para su propósito. Ahora yo quiero hablarles algo de Pablo. ¿Quién fue Pablo después? Cuando recobró la vista y fue llenado del Espíritu Santo, cuando Ananías lo visita, ¿quién fue Pablo después? Fue el gran apóstol. Y eso es lo que yo quiero decirles en esta noche. Pablo al principio defendía sus ideales, defendía sus ideas, pero después Pablo defendió la voluntad de Dios. Y no solo fue un instrumento, sino que fue un amador de Jesús. Por eso es que Pablo dice: porque para mí el vivir y el morir, él murió a él, para que Cristo pudiera vivir en él. Después Pablo se convierte en un apóstol, se convierte para mí en el mejor para mí. Porque otro puede decir que es Pedro, porque era el líder. Pero el empuje que tenía Pablo para mí era muy importante, porque Pablo se metía donde nadie más se podía meter. Pablo es aquel que reprende a Pedro. Pablo es aquel que ora en la cárcel y las puertas se abren. Pablo es convertido en una persona que una serpiente lo muerde en la isla de Malta. ¿Y qué es lo que hace? Sacudirse. Amén.
¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Cuando tú conoces a Dios y eres un instrumento, tú haces su voluntad completa. Y tú mueres a ti mismo. Para hacer su voluntad, hermano, tú tienes que morir a ti mismo. Tú no puedes estar haciendo un día la voluntad de Dios y haciendo otro día la voluntad tuya. Porque entonces no estás haciendo nada. Tienes que hacer la voluntad de Él completo. Por eso yo puse en este segundo pilar a Pablo. Porque para mí Pablo fue el mejor discípulo. Para mí Pablo fue el que ponía el ejemplo. Para mí Pablo es el que obedecía al Espíritu Santo. Era dirigido por el Espíritu Santo. Para mí Pablo es el que nunca recibía gloria. Es ahí donde yo quiero llegar. Cuando nosotros somos un instrumento que conocemos a Dios, no queremos recibir ni gloria, no queremos hacer nuestra voluntad, lo que queremos es conocerlo a Él. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 9:27, dice una gran verdad. 1 Corintios 9:27. Me dice un amén cuando todos lo tengan. Quiero que leamos esto porque esto será importante. Amén, aleluya. Aleluya. ¿Lo tienen todos, hermanos? Aleluya. 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén, amén. Pablo sabía la clave. Amén. Pablo sabía que el que podía estar predicando a los demás y buscando a los demás para el Señor, si no hacía la voluntad de Dios, podía quedar eliminado. Aleluya. Así es. Es ahí donde es la clave de Pablo. Él era un instrumento, servía con todo su corazón, pero nunca dejó de buscar a Jesús. Amén, amén. Nunca dejó de buscar su rostro. Nunca Pablo dejó de tener una intimidad fuerte con Jesús. Porque para él era más importante estar con Jesús que las cosas que él hacía. Porque él lo que quería era ver a Jesús. Por eso fue llevado al tercer cielo. Aleluya. Gloria a Dios. El único. Amén. No lo conoció en persona, pero lo conoció en el cielo. Amén. Amén, amén. ¿Pero por qué cree usted? ¿Solo porque fue un instrumento? Aleluya. No. Porque para mí Pablo fue el que tenía una mejor comunión con Jesús de todos. Amén, aleluya. Porque Pablo tenía por basura todo, Amén. solo por conocimiento de Cristo. Amén, amén. Y nosotros, ¿qué lugar le estamos dando a nuestro Señor? Amén. Amén. ¿Qué lugar nosotros estamos dando a nuestro Dios en nuestra vida? Para nosotros es más importante quedarnos viendo el fútbol en la casa que venir al momento de la oración. Ajá. Para nosotros es mejor quedarnos viendo la novela, aunque yo sé que los cristianos no miran novela. No. Pero a veces yo sé que hay algunos cristianos ahí que se les pasa la mano y miran novelas, que venir a los ayunos. Pastor, un instrumento que no viene a oración, un instrumento que no viene a ayuno, son los instrumentos. Así es. No conoce a Dios. Amén. Amén. ¿Y cómo puede un adorador adorar a Dios sin conocerlo? Aleluya. ¿Cómo puede una persona servir a Dios si no conoce a Dios? Amén. Aleluya. Puede ser usado por el propósito de Dios. Amén. Aleluya. Pero si no hay frutos, hermanos, Gloria. hay que preocuparnos. Amén. Aleluya. Pablo era importante para él tener una comunión con Jesús. Aleluya. Aleluya. Entonces, por eso en este segundo pilar lo que vemos es que él dejó de hacer su vida completa por hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Tenía todo por basura, por servir y conocer Aleluya. a Dios.
Él servía y conocía a Jesús. Conocía a nuestro Dios. Por eso en este segundo pilar, por eso yo quería darles rápidamente en este segundo pilar la vida de Pablo, porque para mí Pablo fue uno de los mejores instrumentos. Para mí Pablo fue el que en verdad conocía a nuestro Dios. Y es un ejemplo a seguir. ¿Usted quiere morir en la vida suya? Estudie todos los Corintios, estudie toda la vida de Pablo. Todas las cartas de Pablo son para agradar a Dios, para la voluntad de Dios. Todo. Pablo fue el que escribió los dones, Pablo fue el que le habla de los frutos. Todo. Imagínense, Pablo tenía un conocimiento que ninguno de los discípulos. El mismo Pedro dijo, Pablo escribe cosas y habla cosas que ni yo mismo entiendo. Aleluya. Pero no era solo porque era instrumento. Es que él conocía a Dios. Por eso, cuando tú conoces a Dios, vas a tener revelación que nadie más tiene. Por eso, cuando tú conoces a Dios, vas a vivir una vida que va a ser envidia de otros. Aunque los cristianos no pueden tener envidia. Pero no estoy hablando de los cristianos. Estoy hablando del que está afuera. Van a decir, wow, qué bonito vive esa persona. Qué familia. Qué bonito, cómo Dios los ha bendecido. Cómo son ejemplos en nuestra vecindad, no sé cómo le dicen aquí. Eso es lo que nosotros, y eso es lo que era Pablo. Pablo era un ferviente ejemplo de la voluntad de Dios. Oiga bien, de la voluntad de Dios y del conocimiento de Jesucristo. Tenemos que conocer a nuestro Dios. Tenemos que tener de ejemplo a Pablo para nosotros conocer a nuestro Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. En el tercer pilar, hermanos, vamos a tocar otro rey. Pero este rey sí conocía a Dios. Este rey sí sabía. Este rey madrugaba. Este rey lo enamoraba. Y ya me imagino ustedes quién sabe quién es. De rey David. Ese era un rey ungido, pero un apasionado de Dios. Por eso quise tomar algo de rey David. Podemos buscar en 2 de Samuel 6, del 12 al 23. Segunda de Samuel del 12, segunda de Samuel 6. Dígale al hermano que está a su lado, hermano, no se duerma, dígale. No. Nada de sueño. Hermano, no se duerma, dígale. Nada de sueño. Gracias. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor en esta noche? Segunda de Samuel del 12 al 23. El 6. Segunda de Samuel 6, capítulo 6, del 12 al 23, del 12 en adelante. Vamos a ir leyendo algunas partes ahí para que podamos entender algo de que en estos tiempos carece la iglesia. Avergonzamos mucho de Dios. Un instrumento no debe avergonzarse. Un conocido de Dios, uno que conoce a Dios, no se puede avergonzar de Dios. Por eso, en este tercer pilar, el instrumento que conoce a Dios nunca deja de ser siervo, aunque sea un rey. El instrumento que conoce a Dios nunca deja de ser un siervo, aunque sea un rey. Por eso vamos a leer aquí. Dice la palabra de nuestro Dios. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom
y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, siendo rey. ¿Ok? Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Aquí podemos ver que nosotros los cristianos no tenemos que ser aburridos ni callados. Nosotros tenemos que ser llenos de gozo. Aleluya. Y vio al rey David, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y lanzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez a usted le han dicho una palabrita como que dice, llévatela despacio, hermano? Estás como muy prendido. Bájale un poquito a tu fuego ahí. Te ves como loco. Llévala despacio porque se te va a quemar el fuego y ese es el diablo que está hablando. Usted no debe permitir que eso le entre a su corazón. Porque yo le voy a decir una cosa. A mí me han dicho, es que tú estás en el primer amor, me decían a mí. Ay, yo he pasado varios años ya y yo soy el primer amor. No, eso no se acaba, hermano. Y dice la palabra de Dios. Y vio al rey David que saltaba y lanzaba delante de Jehová. Y le menospreció en su corazón. Después nos vamos al 20. Dice, volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubren sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de Dios. Amén. Hermano, instrumento en esta noche, cuando usted es usado por Dios, lo está haciendo por agradar a Dios o agradar a las personas de la iglesia. Ahí está. Porque déjeme decirle que si usted está agradando a los hermanos de la iglesia, pensando en que quiero que me escuchen bonito cantar, que quiero que me escuchen predicar bonito, que no voy a decir esto porque se me van a enojar los hermanos. Ay, hombre, y el espíritu ahí, dilo. Es ahí donde nosotros dejamos a Dios de lado por honrar a las personas. David no le importó que Mical le dijera lo que le dijera. Él sabía quién era su Dios. Y él quería servirle a su Dios y danzarle con júbilo. Él no se avergonzó de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, hermano, usted ora en medio de en cualquier lado por una persona y no le da pena. Usted puede llevarse ese piano e irse al parque a cantar. ¿Por qué esperar una plataforma? Usted puede ir a las calles a predicar. ¿Por qué esperar un púlpito? Porque nos da pena. Porque queremos solo hacerlo en nuestra iglesia. No, nosotros tenemos que hacer todo lo que nosotros hagamos para el Señor. No debe darnos pena ni darnos vergüenza, y más que todo no tenemos que dejarnos seducir por las personas que no quieren adorar a Dios, por las personas que no quieren alabar a Dios.
Si ellos no quieren hacerlo, llegará su tiempo. Pero usted no deje de hacerlo. Pero yo lo que quiero darle a entender a esto, quiero llegar con el rey David. Que el rey David era un instrumento, pero él amaba su presencia. Por eso dice en Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Era un rey que lo que él quería era agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Él era un rey poderoso, pero todo lo que él lo hacía pensando en Dios. Ahora, yo podría hacerle una pregunta a ustedes y decirles en esta noche, ¿cuál creen ustedes que fue el peor momento de David? Porque David tuvo muchas bendiciones, pero también tuvo muy malos momentos. Yo podría preguntarle a alguien y alguien me podría decir, David sufrió en su infancia. Cuando cayó en adulterio, hermano. Aleluya. Amén. ¿Usted estudia la Biblia? Amén. Cuando no era su infancia, David estuvo en muchos momentos difíciles. Empezando desde su infancia, que era menospreciado, que iban a huir a cualquiera de sus hermanos menos a él. Pero cuando el Señor tiene un plan para ti, hermano, Aleluya. aunque te quites, Él te pone. Aunque te quiten, Él te pone. Aunque te menosprecien, Él te pone. Aunque te miren de menos, Él te pone. Porque algo que yo quiero decirles, cuando usted se preocupa por agradar a Dios, usted no va a ser avergonzado por nuestro Dios. David tuvo un momento, y eso es lo que yo quiero llegar, y miren dónde estaba su corazón. Cuando él pecó, fue un momento trágico. Pero la palabra de Dios nos dice que David dijo, Señor, no quites mi reino. O Señor, no me quites lo que me has dado, mis riquezas. Nada, no. Él decía, no quites tu presencia de mí. Cuando uno conoce a Dios, hermano, uno no quiere perder la presencia de Dios. Uno la cuida como el más tesoro que uno tiene. Porque la presencia de Dios, hermano, es tan tangible en nuestra vida que nosotros tenemos que sentirla cada día. Es cada día. Cada día usted tiene que madrugar a buscar el rostro del Señor. Cada día usted tiene que orar, ayunar, lo más que pueda la semana. Hermano, no hay otras más. Esas son las claves. Aquí no hay que mire, hermano, vaya todos los días a la iglesia. Y usted puede ir todos los días a la iglesia, hermano, y si usted no ora, si usted no tiene intimidad, el pastor, él hace su parte. Él le da la palabra, él le ministra la palabra en su vida, él le dice lo que usted tiene que hacer. Pero recuerden que usted pasa más afuera que en la iglesia. Ahora, si usted pasa el 90% aquí, fuera bonito. Pero usted pasa más tiempo allá, en su casa. Entonces, donde usted tiene que conocer a Dios es en su casa. Y venir aquí, no a pedirle, sino a darle. Y es ahí donde estamos equivocados. Es ahí donde nosotros allá nos olvidamos de Dios y queremos venir aquí a llenarnos un ratito. No, hermanos, que esto es decir que Dios es misericordioso, pero a veces queremos abusar. A veces queremos nosotros toda la semana vivir la vida que queremos y el domingo queremos venir y vamos al culto hablando del pastor. ¡Qué mal estuvo la prédica! ¡Qué mal cantaron los músicos! ¿Cómo, hermano, va a sentir la presencia si todas las semanas usted no se acuerda del Señor? Dígame, ¿cómo usted va a sentir la presencia si usted no se acuerda de Dios en ningún momento en su vida? Tiene que amar su presencia. Usted no tiene que dejar que la presencia de usted la pierda. Mire, que pierda el carro, que pierda la casa, que pierda lo que sea. Pero usted no puede dejar perder la presencia. Es tanto el amor de David que estuvo 7 días tirado en el suelo para que él perdonara.
a su hijo. Pero ¿qué hizo David cuando el niño se murió? Exactamente, pero él reclamó, él no reclamó. Él se levantó, se bañó, comió y a servir a Dios. Ese es un conocimiento de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él no ponía a nadie más primero que a Dios. Entonces nosotros no tenemos, hermanos, ni que avergonzarnos, y más que todo, no perder la presencia de Dios. Usted tiene que luchar por ella, usted tiene que buscarla, usted tiene que cuidarla, usted tiene que ver la forma de que la presencia de Dios no se apague en su vida, porque si no usted va a ser solo un cajón. Un cajón. ¿Que solo va a venir al culto y se va a ir para la casa y el otro fin de semana al culto? Si viene el Señor viene por los que le conocen. El Señor viene por un pueblo que le es fiel, que vive su voluntad. Aleluya. Entonces podemos ver en este tercer pilar que David era un conocedor de Dios. David era un amador de Dios. A ninguno del Antiguo Testamento ni al profeta Isaías, ni a Jeremías, ni a nadie yo le leo en la palabra de que temprano yo te buscaré, de mañana yo buscaré tu rostro. A nadie. Porque David era un amador de la presencia de Dios. A David se le perdonó tanto porque era imperfecto, pero como él amaba a Dios, él lo amaba también a él. Es tanto que dice que tiene el corazón como nuestro Dios. Imagínense, hermano. Pero no era porque era un buen rey, era porque él amaba a Dios, lo buscaba con todo su corazón. Él sufrió muchas cosas en su vida, pero lo que a él lo mató fue cuando la presencia de Dios se le fue. Ahí él se murió. Porque cuando una persona ama la presencia de Dios y se va, se muere. Pero el que no le importa la presencia, sigue igual. Hermanos, en esta noche, en este tercer pilar, yo quiero, hermanos, que amen la presencia de Dios más que cualquier cosa, más que su trabajo, más que sus hijos, más que su esposa, más que su esposo. No deje que nada le quite el tiempo de Dios, no deje que nada le quite el tiempo de oración. Aleluya. Dele el tiempo a sus hijos, dele el tiempo a su esposa, dele el tiempo que tiene que darle al trabajo, dele el tiempo a la iglesia. Pero usted tiene que encerrarse con el Señor en un lugar solo, usted y Él. Porque ese era el éxito de David. La intimidad que tenía con nuestro Dios. ¿Logramos entender eso? Instrumento amando a Dios. Por último, hermano, en el cuarto pilar, en este sí me voy a detener en algo. Quiero que busquen en Lucas 3, del 1 al 8. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Lucas 3, del 1 al 8. Aleluya. Vamos a hablar de Juan el Bautista. Algo que yo quiero decirles, hermanos, en este cuarto pilar. No permitas que nada reemplace la palabra en tu vida. Porque la que te va a cambiar, hermano, es la palabra de Dios. Tú puedes ser muy ungido, tú puedes ser muy cantor, tú puedes ser lo que tú quieras. Pero si tú no amas esa palabra de Dios y no la estudias, no la escudriñas, no vas a crecer. No puedes dejar que solo porque tienes un don o un talento no estudies la Biblia.
ya lo voy a decir, hermano, lo voy a decir claro. Yo he sido ministro de alabanza por muchos años antes y yo no he estudiado la Biblia. Pero sí vivía ensayando todos los días la música. Y ahí me voy a detener un poco con los músicos. Porque el músico usualmente no estudia la palabra. No todos, pero la mayoría. Y yo lo hablo por mí. Porque yo era un ministro de alabanza de una iglesia grande en mi país. No era una iglesia pequeña, era una iglesia grande, como de 1000 miembros. Y yo era el director del grupo a los 19 años. Y yo no estudiaba la palabra. Yo la leía nomás, así de vez en cuando, ahí cuando me acordaba. La leía así. Pero todos los días estaba en el piano. Y todos los días estaba en la guitarra. Es ahí el problema. El don, los talentos, no te van a hacer crecer espiritualmente. Amén. Solo te van a dar conocimiento. Amén. Pero la palabra de Dios sí te va a hacer crecer. Porque la palabra de Dios te va a cambiar, te va a confrontar. La palabra de Dios te va a direccionar. Aleluya. Ahí tú te vas a dar cuenta si llevas un mal camino. Pero solo sirviendo en la iglesia no te vas a dar cuenta. Amén. Porque según tú estás bien. Solo porque diriges, solo porque predicas, solo porque cantas, tú te crees que estás bien delante de Dios. ¿Ok? Pero no estudias la palabra. No oras. No estás conociendo a Dios. Le estás sirviendo. Y por servir nadie va a ir al cielo. Por orar nadie va a ir al cielo. Entonces por eso, en este cuarto pilar, no tienes que dejar que la palabra de Dios te quite, que nada te quite la palabra de Dios. Es por eso, vamos a estudiar un poco a Juan el Bautista. Pero algo que quiero decirles primero es que Juan Bautista, todos sabemos que fue el que trajo de tanto tiempo, 400 años de silencio, donde no había palabra de Jehová, solo había cultos, solo había, se reunían, pero no había palabra de Jehová. Como 400 años que no había palabra de Dios. Pero algo que a mí me impactó mucho fue esto. En el año 15 de imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanías Tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Algo que yo quiero decirles, que Anás y Caifás eran los sacerdotes, pero ellos estaban preocupados más por el prestigio. Ellos estaban preocupados más por lo que la gente pensaba de ellos que por hacer la voluntad de Dios. Y yo le decía al Señor, ¿por qué no usaste a ellos si eran los sumos sacerdotes? Pero ahí es donde podemos ver nosotros que el Señor usa a personas para un propósito grande, porque Juan no era un profeta cualquiera. Dice la palabra de Dios que Juan era más que un profeta y que Juan era grande. Juan tuvo dos llamados. El primero de él fue preparar camino a Jesús. Y el segundo, presentar a Jesús. Pero Juan, podríamos decir, en este tiempo, Juan no podría caber entre nosotros. Porque Juan no vestía como un loco. Comía cosas que ninguno de nosotros come. Y más que todo, Juan no vendía la palabra. Juan nunca cambió la palabra. Todo el tiempo Juan predicó lo que tenía que predicar. Pero algo que yo quería decirles de Juan, que Juan, podríamos preguntarnos, ¿dónde estaba el auditorio de Juan? Al lado del Jordán. Exactamente. ¿Dónde estaba el púlpito de Juan? Juan no tenía auditorio.
Juan no tenía púlpito. Juan no tenía nombre. Pero dice la palabra de Dios que la gente lo seguía. Se hacían multitudes para seguirlo. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos ver en eso? Que ahora en este tiempo lo que nosotros queremos hacer en estos lugares es brillar. Lo que queremos hacer en estos lugares solo es ser reconocido, mas no amar la presencia de Dios. Juan Bautista amaba la presencia de Dios. Él solo fue llamado a algo, a hacer la voluntad de Dios. Y eso fue lo que él hizo, hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó con Juan Bautista? Por hacer la voluntad de Dios, ¿qué pasó con Juan Bautista? Al final, a mí me encanta a mí cuando predican conmigo, eso es bueno, ¿no? Sí. Eso es lo que pasa con las personas que hacen la voluntad de Dios, por eso nadie quiere hacerla. Ahora sí entienden por qué al principio les dije que nadie quería hacer la voluntad de Dios, porque nadie nos quiere. Juan Bautista, por hacer la voluntad de Dios, por predicar como tenía que hacerlo, por defender lo que el Señor le había mandado, fue decapitado. Por predicar todo lo que tenía que hacer, fue muerto. Juan Bautista no merecía eso. ¿Qué merecía Juan Bautista? Juan Bautista merecía por lo menos no morir así. Pero si ustedes pueden ver, todos los discípulos, por amar a Dios, murieron en una forma muy trágica. Y todos los discípulos, y aún el mismo Jesús, fue vituperado, humillado por hacer la voluntad del Padre. Cuando tú conoces a Dios, tú haces su voluntad, no solo eres un instrumento. Por eso quiero que lean en Lucas 7:22. Aleluya. Yo quiero terminar con algo, hermanos. Este lo dejé de último porque yo siento que la iglesia del Señor está teniendo problemas en la palabra. No estamos estudiando la palabra, porque cuando uno estudia la palabra, uno da a conocer que uno tiene que estar firme en el Señor, porque uno no puede jugar con la salvación. En Lucas 7:22, ¿qué dice en Lucas 7:22? Y respondió Jesús: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Juan mandó a preguntar a Jesús si él era el que era de venir o esperaba a otro. Cuando Jesús le dijo esto a Juan, Juan dentro de él dijo: valió la pena. Valió la pena sufrir. Valió la pena estar en el desierto. ¿Sabes por qué casi la mayoría no quiere servir al Señor y conocer a Dios más que todo? Porque va a estar la mayoría de veces en un desierto, solo, en un desierto donde no va a ser amado, en un desierto donde solo va a estar la palabra de Dios, en un desierto donde no va a poder brillar, porque a Juan ninguno de las circunstancias de ese tiempo lo sedujo, ni el dinero, ni lo sedujo la fortaleza que tenía Herodes, ni nada. Él no dejó que nada lo cambiara. ¿Por qué nosotros cambiamos a Jesús tan fácil? ¿Por qué nosotros dejamos de hacer la voluntad por unos dólares? ¿Por qué nosotros dejamos de buscar a Dios por ser solo un instrumento nada más? Aleluya. Perdemos a veces mucho tiempo en buscar brillar nosotros que buscar la presencia de Dios. Pero cuando tú sirves a Dios, y con esto quiero dejarlos, hermanos, cuando tú conoces a Dios y haces su voluntad
y eres un instrumento para su gloria, tendrás que sufrir, tendrás que padecer, pero valdrá la pena. Valdrá la pena que te apedreen, valdrá la pena que no te quieran, valdrá la pena que hablen de ti, va a valer la pena de que nadie te quiera invitar después. Aleluya. Amén. Pero cuando tú llegues al cielo, tú vas a ser conocido por Dios. Ahora quiero que levanten la mano. ¿Cuántos quieren ser conocidos por Dios? ¿Cuántos van a empezar a buscar a Dios con todo su corazón? Los instrumentos de esta casa, enamórense de Dios. Enamórense de Dios. Busquen a Dios con todo su corazón. No dejen que la palabra sea cambiada por nada. Pongan la palabra de Dios todos los días en su vida. Todos los días de su vida, órenle al Señor que les ayude a hacer la voluntad de Él. Y ustedes van a ver que van a ser instrumentos, que van a ser honrados por Dios, van a ser reconocidos en el cielo cuando ustedes vayan al cielo o vayamos todos juntos. Pónganse de pie, hermano. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Le voy a pedir a los músicos, hermano, que pasen, hermano. Aleluya, gloria a Dios. No deje que nadie, hermano, quite la presencia de Dios en su vida. Gloria a Dios. Aleluya. Tiene que decirle al Señor que le ayude a buscar cada día su rostro. Aleluya. Tiene que decirle a Dios de que le ayude a ser un instrumento, Sí, Señor. pero enamorado de su presencia. Amén, amén. Gloria a Dios. Tiene que decirle al Señor que le ayude a apasionarse por Él, a enamorarse de Él. Que sea un Juan Bautista, que sea un David, que sea un Pablo, pero que no sea un Ciro. Que no sea una persona que solo va a ser un instrumento y al final no va a tomar la vida eterna. Aleluya. Hacer la voluntad del Padre es lo mejor. Aleluya. Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted muere a usted mismo. Amén, amén. Te doy mi corazón. Cierra su vista en esta noche. Gloria a Dios. Y si usted desea pasar enfrente al altar, puede pasar y puede decir al Señor que le ayude a ser un instrumento, pero que lo conozca a Él, que sea muy amado por Él, y que cuando usted llegue al cielo, Él lo reciba con los brazos abiertos. Que cuando usted llegue al cielo, usted pueda tener la vida eterna si usted desea. Ayúdele, dígale al Señor que le ayude a hacer su voluntad, que le enseñe a cómo buscar su rostro cada día. Enamórese de